Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada que vamos a hacer sobre los arrendamientos. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación Pons por invitarnos y poder realizar esta jornada de arrendamientos aquí en sus instalaciones. Comenzamos una nueva andadura con Novi Legal, de despacho Novi Legal, con el que hemos firmado recientemente un acuerdo, y lo iniciamos este acuerdo con la impartición de esta jornada sobre los arrendamientos. Yo quería primero dar unas breves señales de cómo está el sector. En 2020, como sabéis, el sector del comercio textil cayó un 39,8%. El inicio del 2021 no ha sido nada alentador, sobre todo por el tema de la incidencia de contagios de COVID a inicio del año, como incremento de las restricciones en movilidad, en aforo, en horarios, y eso ha supuesto, junto con el temporal de nieve Filomena justo en la primera semana de las rebajas, pues ha supuesto una caída de un 53% de las ventas, con lo cual empezamos el año pues con un lastre muy importante. Y las rebajas de invierno representan un 25% de la facturación total, con lo cual es un daño muy importante el que tenemos y que hay que recuperar a lo largo de lo que queda este año. Desde Acotés venimos reclamando con insistencia varias reivindicaciones, como son medidas urgentes y específicas para el sector. Ayer el Gobierno anunció un plan de ayudas de 11.000 millones de euros. No especificó nada más, vamos a ver en qué consisten las ayudas, no dijo ni calendarios ni en qué formatos, y pues esperemos que haya ayudas directas para el sector, y muchas de ellas que sean a fondo perdido. No nos valen ya las moratorias de impuestos, tasas y tributos. Con las actuales ventas que tenemos no podemos pagar estos impuestos, tasas y tributos, con lo cual pedimos la exoneración de los mismos. Lo mismo nos sucede con las cuotas a la Seguridad Social. Pedimos una exoneración de las mismas también para el comercio, igual que otros sectores que se han visto muy perjudicados por el tema del COVID. La extensión de los ERTEs, queremos que se extiendan al menos hasta final de año, hasta 31 de diciembre del 2021, sobre todo para poder tener bastantes meses y la incertidumbre si se van a renovar, no renovar, y poder planificar nuestras plantillas y el trabajo. Queremos también una reducción del IVA como una medida que incentive el consumo, y también tenemos que empezar a hablar de la adecuación de las plantillas a la situación actual. No podemos mantener las plantillas pre-COVID con las actuales ventas que estamos teniendo, con lo cual hay que adecuar las plantillas a la situación actual, y, por supuesto, la eliminación de la cláusula de mantenimiento de los 6 meses. Y, por último, una solución para el pago de los arrendamientos, que esta última es sobre lo que va a versar la jornada de hoy, con la que pretendemos dar un poco de luz a la situación actual de los contratos de arrendamiento. Y para ello voy a dar la palabra a Katia, que es doble graduado en Derecho y Economía, y nos va a hablar sobre todo y nos va a explicar la cláusula rebus. Gracias. Buenas tardes. Bueno, a ver, voy a intentar ser relativamente rápida a la hora de explicar lo que son los requisitos necesarios para la aplicación de la cláusula rebus, y a continuación las medidas que se pueden adoptar sobre la base de esta cláusula. Y luego ya daré paso a Juan, que nos explicará un par de casos prácticos. Bueno, la cláusula rebus es una cláusula o una regla que tiene por finalidad reajustar las prestaciones del contrato cuando este se haya visto afectado de forma sustancial por circunstancias excepcionales, sobrevenidas, imprevisibles y extraordinarias. Básicamente porque resulte que una de las prestaciones del contrato para una de las partes resulte excesivamente onerosa, de forma que la parte afectada por estas, o mayormente afectada por estas circunstancias excepcionales, no puede hacer frente a la misma de acuerdo con las bases iniciales del contrato. Es una regla de creación doctrinal y jurisprudencial, y como tal requiere la concurrencia de unos requisitos específicos para que se pueda aplicar. ¿Cuáles son estos requisitos? Son esencialmente 5. El primero es que debe ocurrir una circunstancia excepcional, como os comento, imprevisible e inevitable. Bueno, pues en el caso que nos encontramos, la pandemia, digamos que es el ejemplo por antonomasia de situación de fuerza mayor.
Nadie podía prever ni la propia pandemia, ni los efectos que ha tenido, ni mucho menos las medidas tan restrictivas en uno y otro caso que se han tenido que adoptar para contener la pandemia, que se han tenido que adoptar y se siguen adoptando, que han dado lugar a que determinados negocios, la inmensa mayoría, pues hayan visto paralizados durante el confinamiento domiciliario y en función de las siguientes medidas restrictivas que se han ido adoptando, pues hayan tenido que reducir su actividad o incluso volver a cerrar. La siguiente, por tanto, consideramos que este primer requisito, y es el más importante porque es la base o el presupuesto básico para la concurrencia, para la aplicación de la cláusula rebus, evidentemente se da en el caso de la pandemia. El siguiente requisito es que estas circunstancias excepcionales deben ser sobrevenidas a la celebración del contrato. Eso quiere decir que tienen que darse con posterioridad a este momento de celebración. ¿Por qué? Pues evidentemente porque si se dan durante, o más bien al principio, cuando se celebra el contrato, evidentemente se pueden adoptar medidas en este mismo contrato que repartan los efectos o repartan estos efectos negativos de la pandemia entre las partes. Por tanto, este requisito, estamos hablando que esta cláusula se va a aplicar a contratos que hayan tenido lugar o que se hayan celebrado con anterioridad a la propia pandemia. Digamos, con anterioridad, pongamos por fecha 12-15 de marzo fue el decreto del estado de alarma. El siguiente requisito es bastante evidente, pero aún así hay que mencionarlo, y es que estas circunstancias excepcionales no pueden ser causadas o haber sido causadas por la parte mayormente afectada, es decir, por el deudor, que en este caso evidentemente no se da, es una pandemia que nadie esperaba, pero el requisito tiene una segunda parte y es que el deudor no puede encontrarse en situación de mora. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los arrendamientos en particular, quiere decir que el arrendatario no podía estar debiendo en el momento en el que concurre la propia pandemia, es decir, mediados de marzo, no podía estar en deuda de mensualidades anteriores de la renta. Es decir, si ponemos por fecha inicial marzo, no podría en ese momento estar debiendo pues, mensualidades de diciembre, enero, febrero. ¿Por qué? Pues porque en estos casos se entiende evidentemente que la imposibilidad o dificultad de cumplimiento por parte del arrendatario no deviene de las circunstancias excepcionales, es decir, de la pandemia, sino que deviene, pues, pongamos que viene de la mala marcha de su propio negocio. Estos son tres requisitos que son más genéricos, más relacionados, salvo el último, más relacionados con la propia situación de pandemia. Pero esto no es suficiente para que se aplique la cláusula rebus. Por tanto, necesitamos algo más, porque estamos hablando de varios tipos de contratos, varios sectores, aunque aquí nos centremos en el contrato de arrendamiento de local de negocio, pero como los arrendamientos afectan en definitiva a diferentes tipos de negocios, la pandemia y las sucesivas restricciones no han afectado por igual a todos los negocios, con lo cual no es lo mismo un negocio en el marco de la hostelería que un negocio en el marco del sector textil, porque ya sabemos que durante el confinamiento domiciliario la práctica totalidad de los negocios se han visto paralizados, pero aún así ha habido algunos que han seguido en funcionamiento y luego las sucesivas restricciones, además, dependiendo del sitio donde se encuentre más bien cada negocio, pues han tenido unas restricciones u otras relacionadas con toque de queda, con aforos, etc. Entonces, lo que tenemos que ver, que es el siguiente requisito, es cómo ha afectado la pandemia específicamente a cada negocio, porque la cláusula requiere que las circunstancias excepcionales de las que estemos hablando, el COVID-19 en este caso, afecte o haya afectado de forma sustancial al negocio. Esto quiere decir que estas circunstancias excepcionales tienen que haber dado lugar o bien a una frustración del fin del negocio, que esto, todo hay que decir, es el caso menos común, porque si bien la pandemia tiene unas dimensiones pues, mundiales y bastante relevantes en general, no deja de ser una situación por su propia naturaleza temporal, o por lo menos eso esperamos. De forma que difícilmente puede dar lugar a la frustración del fin del contrato, sino que dará lugar a más bien retrasos en el cumplimiento. No impide que los negocios se sigan llevando a cabo, pero sí de forma más intermitente o que dé lugar a retrasos en el cumplimiento,
como en el caso de los arrendamientos, pues que el arrendatario en cuestión no pueda hacer frente al pago de la renta en un determinado momento. No quiere decir que más adelante, si continúa con el negocio, no pueda hacerlo. Con lo cual, este es el caso menos común, aunque también se contempla. Es necesario, el segundo caso al que tenemos que hacer alusión es la excesiva onerosidad de las prestaciones contractuales. En el caso de los arrendamientos, básicamente es que el arrendatario que ha visto paralizada o bien reducida su actividad no pueda hacer frente al pago de la renta porque ha devenido excesivamente oneroso. ¿Qué quiere decir? Que si yo esperaba, cuando yo firmé el contrato de arrendamiento, yo esperaba unos ingresos a este nivel, con la pandemia o se han reducido o directamente nos hemos metido en situaciones de pérdidas sucesivas y continuas, entonces mi nivel de ingreso está muy por debajo de lo esperado, con lo cual el coste fijo que supone el arrendamiento deviene excesivamente oneroso. Con lo cual, lo que necesito es, como arrendatario, que se reequilibren las prestaciones del contrato de forma que yo pueda seguir con mi negocio y aún así seguir haciendo frente, evidentemente, al contrato de arrendamiento. Aquí hay que tener en cuenta, no obstante, que desde un principio, en un contrato de arrendamiento, por su propia naturaleza, el arrendatario asume un nivel de riesgo más elevado que el arrendador. El arrendador simplemente, cuando firma un contrato, espera recibir de forma fija un importe de renta. El único riesgo que asume realmente es el riesgo de impago por parte del arrendatario. El arrendatario, en cambio, asume el riesgo de desarrollo de un negocio, es decir, que unos meses va a tener un beneficio, otros meses va a tener otro beneficio que no tiene por qué ser igual al primer mes, incluso en otros casos va a tener pérdidas, con lo cual el riesgo al que se somete y que afronta es diferente al del arrendador y mayor de por sí. Con lo cual, aquellas medidas que vayamos a poder aplicar o solicitar con la aplicación de la cláusula rebus van a seguir la misma línea de distribución de riesgos, de forma que el arrendatario va a seguir asumiendo un mayor porcentaje de los efectos negativos de la pandemia, aunque evidentemente lo que queremos es, en vez de asumir el 100% de esos efectos negativos, se distribuya, por ejemplo, en un 60-40 con el arrendador, porque la situación es excepcional, igual que no ha sido provocada por el arrendatario, tampoco ha sido provocada por el arrendador. Y finalmente tenemos un último requisito, que también es bastante evidente, y es que ninguna de las partes haya asumido por ninguna cláusula del contrato los riesgos de caso fortuito y fuerza mayor, evidentemente, porque si alguna de las partes, por X motivos, asume el riesgo de fuerza mayor en el contrato, no se puede aplicar la cláusula rebus porque el presupuesto básico es que se dé una circunstancia excepcional que básicamente lo solemos llamar fuerza mayor. Si alguna de las partes lo asume, no se puede aplicar. Y cumplidos los requisitos, lo que queremos ver es básicamente qué podemos hacer con la aplicación de esta cláusula, qué medidas se pueden adoptar aplicando esta cláusula. Bueno, tenemos la primera medida y más común y más fácil de aplicar es una mora, que además es la que se previó en el Real Decreto durante el confinamiento domiciliario, el Real Decreto que salió para arrendamientos de local de negocio, era básicamente una mora. Pero hay casos en los que esto puede no ser suficiente, que entendemos además que será la mayor parte de los casos. Entonces, ¿qué es lo que se puede pedir? Pues entra dentro de la posibilidad pues, una reducción de la renta, sea de un 50%, un 20%, un 40%, o incluso que sea una reducción variable en función de los ingresos o de los gastos que tenga el arrendatario. Esto ya es lo que se consiga pactar con el arrendador o lo que el juez, en su caso, vea más adecuado. También se puede dar una suspensión en el pago de la renta, que se pueda pagar más adelante o que se suspenda y se retome el pago de la renta más adelante cuando el negocio vaya mejor, dentro de unos plazos que tendrán que estar acordados entre las partes o, en su caso, impuestos por el juez. Luego hay una última medida que es muy importante y es una de las primeras que se pretende evitar con la aplicación de la cláusula rebus, que es evitar las consecuencias del impago. Es decir, en el caso de los arrendamientos, es evitar que el arrendador pueda, en su caso, ejecutar avales o otras garantías que el arrendatario haya prestado al principio del contrato para casos de impago, precisamente para poder seguir adelante con el contrato. De hecho, lo que se está haciendo ahora, y
que comentará Juan más adelante, es precisamente, dentro de un procedimiento judicial, solicitar medidas cautelares orientadas precisamente a que el arrendador no ejecute estas medidas, estas garantías que se han otorgado al principio del contrato, para mientras se decide el procedimiento y se adoptan nuevas medidas de reequilibrio del contrato. Y con esto yo creo que he acabado y le paso la palabra a Juan. Eduardo. Perdón. Muchas gracias, Katia. Bueno, ya estamos viendo que hay alguna pregunta, la resolveremos ahora al final cuando termine Juan, que presento a Juan. Es licenciado en Derecho, es profesor de la Universidad Carlos III, es autor de distintas obras jurídicas y artículos, y bueno, ya hemos visto un poco lo que es la parte más teórica, por decirlo de alguna manera, y ahora Juan nos va a explicar varios casos prácticos de cómo se está aplicando toda esta normativa. Pues Juan, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, Alejandro, te doy las gracias, y a Cotex, cómo no, por estar aquí presentes, organizar esta jornada, e igualmente a la Fundación Pons, en particular a la persona de María Jesús, que se ha preocupado igualmente por realizar esta presente mesa, que yo considero que es absolutamente trascendental, no solamente en el sector textil, que también, evidentemente, sino en muchos sectores donde lo que prima fundamentalmente, en no pocos casos, es el arrendamiento de locales de negocio. Bien, yo voy a tratar fundamentalmente de escenificarles, clarificarles y sintetizarles una de las primeras sentencias que se han dado en nuestro país en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Se trata de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona de 8 de enero, pero no me voy a limitar a ella, voy también a sacar a relucir otras dos sentencias, concretamente, y mejor dicho, un auto de la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de febrero de 2021, y culminaré con una sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, que si bien es cierto que esta última se aparta un poco de la cláusula rebus, considero que es realmente interesante por su propio contenido, en virtud de la paralización de la actividad, unido esencialmente a una póliza de seguro. Bien, dicho esto, y tras la exposición que nos ha realizado mi compañera Katia en relación a lo que es la teoría propia de la cláusula rebus sic stantibus, voy a pretender, en la primera de las sentencias citadas, la de Barcelona, juzgado número 20, que para mí me parece formidable la sentencia dictada, en concreto partir de un poco los hechos para que ustedes se puedan situar. Esta sentencia parte de la demanda que incoa, que interpone el propio arrendatario en virtud del déficit, de la caída desmesurada de su facturación. Para que se hagan una idea, estamos hablando de un arrendatario que ostenta 27 contratos de arrendamiento con una misma propiedad. Y en concreto se trataba de 26 viviendas destinadas a lo que es vivienda, digamos, de turismo, de alquiler de turismo, y un local de negocios. Lo que ocurría es que este señor, el arrendatario, venía pagando una renta mensual de unos 1.200 euros, que grosso modo implicaba 40.000 euros al mes. Consecuencia, como bien sabemos todos, del Real Decreto 430/2020 de 14 de marzo, por el que se decreta el estado de alarma, existe un confinamiento absoluto y el cierre de persianas, dicho vulgarmente, en todos los comercios, y evidentemente afectando grosamente a la hostelería por, digamos, la falta de turismo. Pero es que este decreto, como bien saben ustedes, se decretó como tal, valga la redundancia, por 15 días, se fue prorrogando sucesivamente, pero es que es curioso porque cuando ya se efectuó un levantamiento hemos tenido que dar lugar nuevamente a él en virtud del Real Decreto de octubre y posteriormente el Real Decreto 956/2020 de 3 de noviembre, que prorroga ya el estado de alarma hasta, en particular, el 9 de mayo de 2021, generando restricciones de aforo, generando la restricción de la libre circulación de personas, tanto de turismo, y evidentemente afectando, como no, al campo textil. Antes de iniciar esta sesión, comentaba concretamente con Alejandro que cada vez que das un paseo por la calle
te percatas de que la mayoría de las tiendas están vacías o con muy poco público y evidentemente pues te llevas un poco las manos a la cabeza de lo que tienen que estar ustedes sufriendo. Volviendo al caso, nos encontramos que el arrendatario se dirigió en este caso a la propiedad manifestándole que había tenido una caída en la facturación de en torno al 82,7%. Y lo que venía buscando era una solución con la propiedad. La propiedad, en este caso la arrendadora, le ofertó, como bien ha dicho Katia, en virtud de un real decreto que posteriormente citaré, le ofertó, como digo, una moratoria en el pago de la renta. Hombre, esto puede ser una solución, pero no siempre es la propia solución, como veremos igualmente. Por el contrario, el arrendatario lo que le solicitó es, oye, el pago temporalmente del 50% de la renta y, en particular, desde abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, que en este caso era la fecha en la que culminaba el propio contrato de arrendamiento. Pues bien, ante el imposible convenio o acuerdo entre las partes, el arrendatario no tuvo más remedio que incoar un procedimiento judicial y, como he dicho, solicitar el pago de la mitad de la renta. Sobre esta base, ¿qué solicitaba? Bueno, pues que se declarara en ese procedimiento que por las circunstancias que habían sobrevenido estaba afectando a la, actitud volitiva del contrato. ¿Qué quiere decir esto? A que las prestaciones iniciales del contrato se estaban viendo trastocadas, por decirlo de alguna forma, generando evidentemente una alteración y un desequilibrio en lo que eran las propias prestaciones del contrato y, como primera medida, como ya he dicho, solicitaba el pago de la mitad de la renta. Pero no contento con esto, con carácter subsidiario, lo que vino a pedir es que si no se aceptase rebaja del 50%, que sea el propio juzgado el que indique qué renta es la que se debe de pagar. En tercer lugar, y con carácter subsidiario, o segundo lugar con carácter subsidiario, se decía que en el hipotético caso de que no pudiese darse lugar a ello, se procediera a la resolución del contrato sin que quedara prefijada una indemnización de daños y perjuicios. Y en tercer y último lugar, con carácter subsidiario a todo lo anterior, incluso pedía una cierta devolución de la renta. ¿El demandado qué vino a decir? El demandado, es decir, la propiedad, lo que vino a decir es, oiga, mire usted, evidentemente el contrato está vigente hasta el 31 de marzo de 2021, yo no tengo la culpa de lo que ha acontecido, no soy culpable obviamente de la pandemia, usted tiene la vivienda a su propia disposición, tiene la posesión de las viviendas en virtud del contrato de arrendamiento y por lo tanto usted tiene que cumplir el contrato. Pero no obstante, volviendo otra vez a la moratoria y con claro, entre comillas, acierto por lo que posteriormente diré, dispuso, oiga, es que además existe un Real Decreto, que es el 15-2020, de 21 de abril, relativo a las medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo, que a usted le permite efectuar una moratoria en el pago de la renta. Voy a hacer un pequeño paréntesis, si me lo permiten, y voy a decir las reglas generales de este Real Decreto. Este Real Decreto regula concretamente el arrendamiento de uso distinto de vivienda y, por lo tanto, de local de negocio, entre otros, en el artículo 1 al artículo 5. Bien, en este se viene a disponer que si el arrendador es un gran tenedor, entendiéndose por tal aquel que tiene 10 inmuebles, excluyendo garajes y excluyendo trasteros, evidentemente en tal caso el arrendatario va a tener la facultad de solicitar esa moratoria. Y esa moratoria queda prefijada en este Real Decreto por un plazo de 4 meses, de tal forma que la renta de esos 4 meses se va a dilatar en pagos fraccionados durante 2 años sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de indemnización. El requisito que se vincula a este Real Decreto es en particular que haya existido una disminución en la facturación de al menos un 75%. Cierro paréntesis y vuelvo otra vez al caso. Y en relación al mismo, el juzgado, en definitiva, lo que venía a decir es, bueno, vamos a ver, ¿qué hay que apreciar aquí? Lo que hay que apreciar en primera instancia es que si el arrendatario no se ha acogido a esa moratoria prevista en el Real Decreto 15-2020, si puede intentar judicialmente la aplicación de una novación objetiva por desequilibrio de las prestaciones y, por ende, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. En segundo lugar, que de aplicarse esa cláusula, si se podría llevar a cabo una rebaja de la renta y en qué términos se debe efectuar la rebaja. Y en tercer lugar, de no ser lo anterior posible, si tiene cabida, es decir, si se puede llevar a cabo, en definitiva, la resolución contractual.
Bien, entrando ya en lo que es la propia cláusula rebus sic stantibus, no me voy a meter en los propios requisitos que ya mi compañera Katia ha explicado de una forma formidable, pero sí voy a entrar a que es una cláusula efectivamente de carácter doctrinal, que es una cláusula de carácter jurisprudencial, pero eso no quiere decir que tengamos atisbos de la regulación de esa cláusula. Así podríamos decir que en nuestro ordenamiento jurídico existen preceptos en la compilación foral navarra y catalana, donde ya se reconoce la aplicación de esta cláusula, pero principalmente en el ámbito de nuestro derecho comparado nos encontramos que el BGB alemán lo prevé, el Códice Civile italiano también lo prevé, e inclusive los propios principios UNIDROIT en los artículos 621 a 623. Fíjense ustedes que en estos en particular, el artículo 623 habla efectivamente de los efectos de la excesiva onerosidad o el denominado como hardship, que puede dar lugar a ¿qué? A que cuando por un acontecimiento sobrevenido en definitiva el equilibrio de las prestaciones no existe y existe una excesiva onerosidad para una de las partes, se puede dar lugar a lo que se denomina como la aplicación de dos soluciones fundamentales. En primer lugar, el que se lleve a cabo ese equilibrio y, en segundo lugar, a resolver el contrato finalmente. Igualmente nos encontramos que en los principios europeos de los derechos de los contratos también se viene a regular en su artículo 6.111. Y permítanme por su importancia, puesto que estos son elementos de interpretación de la cláusula rebus, que les dé lectura a este último. Fíjense ustedes lo que dispone. Leo textualmente. Sin embargo, las partes tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato o poner fin al mismo, si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido a un cambio de las circunstancias, siempre que, es decir, lo somete a ulteriores requisitos, que dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la conclusión del contrato. En segundo lugar, que en términos razonables, en el momento de la conclusión del contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido. Y en tercer lugar, que la parte afectada, en virtud del contrato, no se le puede exigir que cargue con el riesgo de un cambio de circunstancias. En definitiva, tanto los principios UNIDROIT como los principios europeos en derecho de contratos vienen a regular el exceso de onerosidad para una de las partes, el propio desequilibrio que ha acontecido con posterioridad al otorgamiento del contrato, que es, en definitiva, en lo que nos encontramos actualmente como consecuencia de la pandemia en los contratos de alquiler de locales. A mayor abundamiento, yo diría que en nuestro propio ordenamiento jurídico, en el propio Código Civil, existen referencias no directas, pero sí indirectas, aplicables por analogía a la cláusula rebus sic stantibus. Me refiero en particular al artículo 7 del Código Civil, apartado primero, donde se viene a hacer referencia que el ejercicio del derecho siempre debe de ejecutarse acorde con las exigencias de la buena fe, de tal forma que no cabe el ejercicio del derecho de una forma antisocial. Y por otra parte, el artículo 1258, que vuelve a regular la buena fe, en el cumplimiento de los contratos, habida cuenta que obliga también a las partes a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean acordes a la buena fe, al uso o propiamente a la ley. Bien, en cualquiera de los casos es necesario realizar 4 manifestaciones o matizaciones. En primer lugar, que el contrato no prevea tal eventual desequilibrio de prestaciones. Probablemente, y antes de iniciar la jornada comentábamos con Eduardo, que probablemente muchos contratos ahora ya van a ir más allá para prever este posible desequilibrio. En segundo lugar, que efectivamente exista tal desequilibrio bien orientado a la frustración del objeto del contrato o que exista un perjuicio grave. En tercer lugar, que se haya previamente efectuado una negociación entre las partes. Y por último, que el objeto sea una novación objetiva o bien, por el contrario, resolución contractual, que es en definitiva, si se fijan, las dos soluciones que daba directamente el artículo 623 de los principios UNIDROIT.
Bien, sobre la base y partiendo de que el contrato no prevé tales modificaciones, el caso concreto que estamos tratando, que efectivamente existe un desequilibrio, existe un perjuicio grave para el arrendatario, consecuencia de la falta de facturación, que quedó acreditada en el procedimiento mediante dos periciales, una judicial y otra instancia de parte, que el arrendatario intentó llevar sin éxito una determinada negociación y sin olvidar la sentencia, la referencia a ese Real Decreto 15/2020, procedió directamente a estimar la propia demanda. Si bien es cierto que ese Real Decreto la justifica, es decir, el propio preámbulo hace referencia a la cláusula rebus, pero el hecho de que se fije en ese Real Decreto una determinada moratoria, como bien ha dicho Katia anteriormente, no impide que, si las circunstancias son más gravosas, se pueda solicitar jurisdiccionalmente otras medidas que sean distintas a las prefijadas en ese Real Decreto. Es decir, no es necesaria aplicar ese Real Decreto cuando las circunstancias que implican ese desequilibrio van más allá a que el equilibrio se pueda producir consecuencia de la moratoria y, por ende, se puede dar lugar a la rebaja de la propia renta. De hecho, la propia exposición de motivos aduce la sentencia, hace en cierta medida referencia a ello. Y como veremos posteriormente, así ha acontecido en otros determinados casos. Hemos de tener presente, además, que los principios a los que he hecho referencia, es decir, los principios UNIDROIT y sobre todo los principios europeos en materia contractual, no dejan de ser, en definitiva, principios generales del derecho y fuente del propio derecho, acorde directamente con su carácter informador, tal y como se prevé en el artículo 1.4 del Código Civil y también en el propio artículo 3 relativo a la interpretación y a la aplicación de las normas. Procede la sentencia, acto seguido, al análisis concreto de ese determinado perjuicio para implicar que la moratoria no es suficiente en el siguiente sentido. Como ya he dicho, existían dos periciales importantes donde se estipulaba una comparación del año 2019 antes del COVID y en el año 2020. Llegándose directamente a la conclusión que si en el año 2019 había habido una facturación en beneficios de 173.000 euros, por el contrario nos encontramos que en el año 2020, en el momento de dictarse la sentencia, había una pérdida de 212.000 y la propia pericial aducía que, culminado el año 2020, habría una pérdida de incluso más cuantía económica y en concreto de 273.000. En definitiva, estas periciales y el resto de toda la prueba articulada generaba directamente una pérdida en torno al 72% y, por ende, no aplicando el Real Decreto de moratoria el 15/2020, aplicó la petición principal del arrendatario, cual era en definitiva el pago de la mitad de la renta, pasando de pagar de 1.200 a 600 euros, hasta el 31 de marzo de 2021, principiando el 1 de abril de 2020. En segundo lugar, quería traer a colación una sentencia. Es cierto que en muchos medios de comunicación estamos viendo que se está hablando de la existencia de multitud de sentencias. Bueno, la realidad es que la multitud de lo que hay son fundamentalmente, por lo que hemos indagado en el despacho, de medidas cautelares. Y medidas cautelares que no pocas veces se están presentando con carácter previo a presentar la demanda principal de la sustanciación del procedimiento principal. Este es el caso, como les digo, del auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que data de fecha 10 de febrero de 2021. En este caso, lo que se solicitaba en la propia medida cautelar era el aplazamiento durante la tramitación del procedimiento principal del pago del 50% de la renta. Esto es importante decirlo por una cuestión que ha aducido anteriormente Katia en cuanto se refiere a la mora. Si no puedo pagar, es preferible incoar inmediatamente una medida cautelar solicitando el aplazamiento del pago. En este caso se solicitaba el aplazamiento en el pago del 50% de la renta, sin perjuicio de luego sustanciarse el procedimiento principal. Y, concretamente, se pretendía llevar a cabo desde junio de 2020 hasta que se dictare la sentencia, pero inclusive manteniéndola más allá hasta la fecha de marzo de 2021. Y únicamente hasta marzo de 2021 si es que la situación continuaba siendo exactamente la misma.
En este caso me llamó poderosamente la atención porque el contrato de arrendamiento a través de una adenda prefijaba directamente el arrendamiento en una cantidad igual al 18% de la facturación, pero con un mínimo de 1 millón de euros. De tal forma que la propiedad, en este caso se trataba de un hotel, la propiedad lo que pretendió aducir aquí es, oiga, es que mi contrato ya prevé ese posible desequilibrio, por eso fija una renta mínima. Volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, incluso en este auto de la Audiencia de Valencia, vuelve otra vez a hacerse hincapié en el Real Decreto 15/2020. Aquí, insisto, se estaba pidiendo una moratoria en el pago del 50% de la renta. Pero es que este auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que en definitiva ratifica el auto dictado en sede de medidas cautelares en primera instancia, lo que viene a decir es que esto no es así. Es decir, que esa cláusula que pretendía justificar ese desequilibrio, nos dice la audiencia, puede ser una cláusula, primero, que es una cláusula tipo en este tipo de contratos de arrendamiento, y en segundo lugar, que puede prever el desequilibrio de ciclos económicos, de crisis económica, pero no de una devastadora situación como ha sido la del COVID, por el confinamiento absoluto, por la restricción de aforos y por la restricción de la circulación de personas. Esto lo aducía directamente la parte demandada en el ánimo de justificar uno de los primeros requisitos de toda medida cautelar. Bien, en definitiva, este tribunal, tras dictar o señalar multitud de sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo que trastoca esta determinada cláusula, ya dispuso explícitamente, fíjense, que nunca antes los tribunales habían tenido que afrontar las consecuencias en el ámbito contractual de una situación sanitaria tan extraordinaria y grave, con los efectos tan sumamente extendidos, tan negativos y tan devastadores. Consecuentemente con ello, por no liarles más, la audiencia ratificó íntegramente el auto de primera instancia, dando lugar a la medida cautelar, y sin perjuicio de que esto no implicase, digamos, el enjuiciamiento a priori de lo que pudiera resultar del procedimiento principal que se llevaría a efecto acto seguido. Les comentaba inicialmente que en tercer lugar quería traer a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, concretamente de hace unos días, 59/21, de fecha 3 de febrero. He preferido traer y no seguir insistiendo sobre la cláusula porque es un caso realmente interesante por la paralización de la actividad y la existencia de una póliza de seguro. Fíjense, en este caso lo que acontecía es que la póliza de seguro aducía a una indemnización de 200 euros diarios por la paralización de la actividad. Pero esta cláusula se encontraba situada en las condiciones particulares de la póliza de seguro. Y lo que venía a aducir es la paralización de la actividad tendrá que ser llevada a efecto en virtud de los siniestros que quedan previstos en las condiciones generales, es decir, por ejemplo, por inundación o por cualquier acto que fuere semejante. La defensa, la aseguradora, lo que viene a decir es, oiga, es que en las condiciones generales a las que se remiten las condiciones particulares no viene a regular como tal la norma en virtud de la cual se pueda llevar a cabo la paralización de la actividad. Es decir, que dentro de los siniestros previstos en las condiciones generales a los que se remite la condición particular no se prevé la paralización por norma como consecuencia de una pandemia. Pues bien, en este caso, a mi juicio, muy acertadamente, lo que previó la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona es que estamos ante una cláusula limitativa. Se debe de aplicar el artículo 3 de la Ley de Contratos del Seguro y que, en este caso, cuando esos siniestros se ubican en las condiciones generales, tiene que ser resaltado cuál es el tipo de siniestro y tiene que ser aceptada explícitamente por parte del tomador de la póliza, en este caso por parte del arrendatario. Consecuentemente con ello, considero que la cláusula era nula y que debía de estimarse la demanda y, por ende, abonarle los 200 euros diarios durante la paralización de la actividad. Como conclusión de esta pequeña y breve ponencia,
Yo he de decirles que, pese a la existencia, es lo que más me llama la atención, pese a la existencia de ese Real Decreto 15-2020, que ya implica una posibilidad de moratoria en el pago de la renta, no es determinante. La cláusula rebus sic stantibus, con los requisitos que se han analizado en la tarde de hoy, puede tener eco más allá de una moratoria, dependiendo evidentemente de que se pueda justificar la existencia de la quiebra del objeto del contrato, la quiebra de las circunstancias que han llevado al acto del otorgamiento del contrato y cuando evidentemente existe una exoneración, digamos, un desequilibrio de las prestaciones a la sazón de lo que hemos comentado. Es decir, cuando existe una situación más gravosa para una de las partes. En este caso hay que buscar el equilibrio de las prestaciones y no queda más remedio, uno, negociar, que es evidentemente el primer paso que hay que dar, y yo creo que propietarios que son acordes a las circunstancias y pensando además cuál es su situación ante el hipotético caso de que se resuelva el contrato, qué tiempo va a tardar en efectuar el alquiler, a qué renta va a efectuar el propio alquiler. Evidentemente, esto queda a la voluntad de las partes, puesto que estamos hablando que es un acuerdo o convenio, pero subsiguientemente es evidente que existen los tribunales de justicia, que existe la jurisdicción, con la finalidad de provocar ese equilibrio por vía judicial. Muchas gracias por su atención y, si les parece, nos sometemos a las preguntas que quieran formularnos. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues pasamos directamente a las preguntas. Miguel Medina pregunta, ¿qué ocurre si el contrato es anterior a la pandemia, pero se acordó una minoración temporal de la renta durante un periodo de, por ejemplo, 3 meses? ¿Se puede acoger a la cláusula? Bueno, Miguel, vamos a ver, si os parece, yo contesto a esta, no me la quitéis de pantalla para poderla leer bien. Vamos a ver, en principio, lo normal que está sucediendo es que los contratos están otorgados con anterioridad a la pandemia. Eso es evidente. Ahora bien, habría que leer la cláusula específica para saber si estamos ante esa carencia de pago de renta de 3 meses, a qué condición se está sometiendo y a qué circunstancias se está sometiendo. Y evidentemente entrar a valorar si cabe o no, si tiene cabida o no tiene cabida la propia cláusula rebus. Hombre, una carencia en el pago de renta es una condonación de renta, pero repito, habrá que ver a qué se somete, a qué condición se somete esa carencia de renta. Lo que es importante, por lo que ha dicho Katia y por lo que he dicho yo, es fundamentalmente que el contrato no prevea el desequilibrio. Si evidentemente hay una carencia del pago de renta de 3 meses, hay que tener muy presente que la pandemia perdura desde al menos el 14 de marzo del año pasado y que, conforme al último Real Decreto, el 956-2020, se ha prolongado en el tiempo hasta el 8 de mayo. Y evidentemente las restricciones están yendo mucho más allá de lo que realmente puedan ser 3 meses de renta. Pero repito, habría que leer el contrato y la cláusula para poder acertar adecuadamente con la solución. Pasamos a la siguiente. María del Barrio pregunta, ¿puedo pedir al centro comercial una reducción de la renta? ¿Cómo puedo realizarlo? Bueno, si os parece, hasta contesto yo. Déjamela en pantalla, si no te importa. Si se puede pedir una reducción de la renta al centro comercial, bueno, al fin y al cabo, yo creo que esta más o menos se ha contestado durante nuestra exposición. Al fin y al cabo, viene a ser una de las medidas que se contemplan en la aplicación de la cláusula rebus. Por lo tanto, si se cumplen los requisitos, que evidentemente, esto no lo hemos comentado, pero evidentemente la aplicación o el efecto de la pandemia que sea sustancial en un negocio en particular, evidentemente esto hay que probarlo. Pero probada la concurrencia de este desequilibrio, evidentemente se puede pedir una reducción de la renta. Ahora bien, no te puedo afirmar que sea una reducción del 50, del 20, del 10, porque esto va en función de cuál haya sido el perjuicio sufrido por el arrendatario, hasta dónde llegue este desequilibrio, y por lo tanto siempre tenemos en cuenta que sea un acuerdo entre las partes. Evidentemente, antes de llegar a los tribunales, si conseguimos un acuerdo, el arrendador tendrá que estar de acuerdo. Si pedimos una reducción de un 20%, es más probable que lo acepte que si pedimos una reducción del 80%, pero siempre intentando acercar posturas en función del desequilibrio que efectivamente haya sufrido el contrato. Vuelvo a repetir que tengamos en cuenta que el arrendatario de por sí ya asume, en un contrato de arrendamiento normal y corriente sin pandemia, ya asume un riesgo más elevado que el arrendador,
en este contrato. Con lo cual, pues eso, hay que acercar posturas. Desde luego, por virtud de la cláusula, sí se puede pedir una reducción de las rentas. De hecho, en general, es lo que se suele pedir, junto con alguna otra medida, pero es lo que se suele pedir. Evidentemente, se puede pedir. Además, perdón, Ana, me atrevo a decir que preguntabas también cómo. Bueno, ese cómo radicaría, en primer lugar, en mi opinión, dirigirte de una forma muy amigable y con absoluta tranquilidad al propietario, en el ánimo de llevar a término, como ha dicho Katia, ese determinado convenio. Y subsidiariamente, pues ya tendríamos que entrar en lo que puedan ser adopción de medidas prejudiciales y, si fuera necesario, acudir directamente a la medida judicial. Siguiente pregunta. Ana pregunta, ¿puede el propietario decidir unilateralmente rescindir el contrato en lugar de hacer bonificación sobre la renta, como solicitamos nosotros los arrendamientos para intentar mantener el negocio? Bueno, a ver, precisamente lo que intentamos es que no se adopten medidas de forma unilateral. Es decir, que ambas partes puedan acercar posturas y llegar a un acuerdo, porque es del interés del arrendatario seguir, como es vuestro caso, seguir en el arrendamiento y por lo tanto continuación del negocio, pero también es del interés del arrendador, y esto es algo que debe quedar muy claro, porque es verdad que normalmente el arrendador es menos propicio a realizar estas bonificaciones, o más bien aceptarlas cuando las propone el arrendatario, pero también es del interés del arrendador llegar a un acuerdo, porque al fin y al cabo supone seguir obteniendo una renta fija, aunque quizás menor que la que se había pactado inicialmente, pero sigue teniendo el local en cuestión alquilado. Que si se resuelve el contrato, ese local se queda vacío. Lo más probable es que si lo vuelve a alquilar, que no está claro que consiga volver a alquilarlo dentro de un plazo relativamente corto, probablemente sea una renta menor. Con lo cual, ambas partes tienen un interés en llegar a un acuerdo. Efectivamente, como te comento, pues unilateralmente es... ¿Cómo lo haría unilateralmente? Pues o imponiéndolo, y si lo impone, pues y os negáis, acabaréis evidentemente o eventualmente en los tribunales, y podréis alegar en los tribunales la cláusula rebus. Sea por iniciativa del arrendatario, sea por iniciativa del arrendador, que las partes acaben eventualmente en un procedimiento judicial, se puede alegar la cláusula rebus por parte del arrendatario para reequilibrar las prestaciones del contrato. Con lo cual, unilateralmente, como tal, así como está puesto, no puede imponerlo. Yo me atrevo, vamos apuntándonos, si os parece, incluso hacemos un coloquio. Vamos a ver, unilateralmente, mientras tú estés cumpliendo con el pago de la renta, no puede llevarlo a cabo, porque tú no has incumplido con tu contrato. Lo que yo te aconsejaría, o nosotros te aconsejaríamos, es que si tú prevés e inicias en esa negociación, meter una medida cautelar inmediatamente pidiendo el aplazamiento del pago. Bien sea en una parte, en una medida, dependiendo del caso. Pero si tú cumples, el arrendador, la propiedad no puede rescindir tu contrato. Sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, Juan Antonio pregunta, ¿cómo proceder cuando el arrendador se niega a conceder una reducción de la renta? Bueno, yo creo que ya lo hemos comentado. Es decir, no quitéis la pregunta, por favor. Vamos a ver, ¿cómo proceder cuando el arrendador se niega a conceder una reducción? Lo hemos comentado en definitiva. Si se niega a efectuar una reducción y estás convencido, Juan Antonio, de que tu facturación ha disminuido lo suficiente, es evidentemente que si se niega en rotundo no tienes más remedio que acudir a la cláusula rebus e instar directamente el procedimiento judicial. No obstante, con carácter previo, nosotros adoptaríamos algún tipo de medida con la finalidad no de forzar, que sí, pero sí de llegar, a intentar reconducir ese determinado convenio. Pero si se niega en rotundo, no tendrás más remedio que acudir a sede judicial. Es importante una puntualización respecto a lo que acaba de decir Juan. Hay que tener en cuenta que la cláusula rebus se basa en los principios de buena fe y de equilibrio del contrato. Entonces, esta buena fe hay que dejarla plasmada de alguna forma. Si intentamos llegar a un acuerdo previo con el arrendador, es la forma de dejar claro que, oye, nosotros hemos puesto de nuestra parte para acercar posturas y seguir adelante con el contrato, por aquel principio de continuación de la actividad. Si llegamos a un acuerdo, perfecto, no llegamos a los tribunales, pero si eventualmente
vamos llegando a un procedimiento judicial, es importante que quede constancia de que intentamos llegar a un acuerdo previamente con el arrendador como demostración de buena fe. Ya. Siguiente pregunta. José Ángel pregunta, ¿qué plazo tengo para pedir esa reducción de renta? Es decir, si ha pasado ya el periodo de cierre y he abonado mis rentas al 100%. Contesto yo. Sí, ¿Qué plazo tengo para pedir esa reducción de la renta? Es que yo creo que son dos cosas distintas, José Ángel. Una cosa es, no las quitéis las preguntas. ¿Qué plazo tengo para pedir esa reducción? Evidentemente, el plazo que tienes para pedir la reducción, seguimos estando en estado de alarma. El estado de alarma culmina el 9 de mayo. Y si ha pasado, ya os he dicho que en el caso concreto una de las peticiones que se estaba realizando era la devolución de parte del pago de la renta, ¿no? Con lo cual, estás en pleno acto en el sentido de que estás en plena pandemia, estás ante un estado de alarma, no dejes pasar el plazo. Y yo vuelvo a decir, a lo mejor en tu caso lo iniciaría con una medida cautelar pidiendo inmediatamente la reducción, suspendiendo el pago de la renta en el porcentaje que según tu caso pudiera ser loable llevarlo a sede judicial. Tengamos en cuenta además que la cláusula rebus se prevé para aquellas circunstancias, para aquellas situaciones y aquellos contratos que se hayan visto afectados por la concurrencia de unas circunstancias excepcionales, imprevisibles e inevitables. ¿Qué ocurre? Que la pandemia en sí misma, para empezar, todavía no ha acabado, no sabemos cuándo va a acabar. Esperemos que pronto, pero no lo sabemos. Pero esta cláusula se aplica desde el mismo momento en que empiezan a concurrir estas cláusulas excepcionales. Con lo cual, aunque hayas pagado las rentas al 100%, tu imposibilidad o dificultad de cumplimiento por excesiva onerosidad de tu prestación empezó en el momento en que empezó la pandemia y viste pues paralizado o reducidos tus ingresos. Con lo cual entendemos que se podría, aunque ya las hayas abonado, podrías solicitar una devolución de una parte en función de cómo se te aplique la cláusula. Si se te aplica, por ejemplo, una reducción del 50% de las rentas, hombre, se puede decir, oye, ya que ya he pagado hasta ahora, aunque haya acabado la pandemia, por ejemplo, que esto me lo repercuta en las rentas siguientes. Pero bueno, esto ya sería fuera de pandemia y no estamos en esa situación. Eventualmente, si llegas a un procedimiento judicial, pues puedes intentar pedir que se te aplique a posteriori esa reducción de la renta, porque ya concurrían esas circunstancias excepcionales. Sí, no obstante, como decíamos, puesto que estamos en pleno término de pandemia, no esperes mucho. Exacto. Porque evidentemente la cláusula rebus pretende la aplicación mientras duren las circunstancias. Con lo cual es evidente que estando todavía en plazo, procede a pedirlo cuanto antes. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, Adriano pero pregunta, ¿dejar de pagar las rentas pone en cuestión o rompe el principio de buena fe en un hipotético procedimiento judicial? ¿Cómo actuar? Yo insisto, ya hemos contestado en cierta medida esto. Vamos a ver, dejar de pagar la renta pone en cuestión. Vamos a ver, si tú dejas de pagar la renta, en principio estás incumpliendo a priori tu contrato de arrendamiento. Con lo cual, puede ser que tengas capacidad, tengas pulmón para pagar y no pagues, o por el contrario, te encuentres en una situación irreversible donde no puedes pagar. Es evidente que ahí hay que adoptar una serie de medidas previas, por ejemplo, un requerimiento fehaciente donde pongas de manifiesto con absoluta clarividencia el déficit que has tenido, la caída brutal que has tenido. Puedes solicitar una moratoria del pago de rentas, acuérdate del Real Decreto 15/2020, y en segundo lugar, evidentemente, acudir a sede judicial, puesto que tu prestación, es decir, tu pago de renta, se ha visto tremendamente desequilibrado en cuanto a su propio precio para y con respecto al contenido inicial, al acto volitivo del propio contrato. Y lo que se busca es el equilibrio de esa prestación. Fíjate en el caso de Barcelona, que se rebajó la renta al 50%, de tal forma que de 1.200 euros por vivienda y contrato de arrendamiento se bajó a 600. ¿Cómo actuar? En principio, evidentemente, teniendo esa falta de equilibrio, ese desequilibrio, tendrías que actuar con tu propio propietario y posteriormente volvemos otra vez a lo mismo, a sede judicial. Y si estás en una situación imperiosa, vuelvo otra vez a insistir, meter una medida cautelar de forma inmediata.
Es importante esto que comenta Juan, que hay que distinguir la situación en la que si puedes seguir pagando la renta mientras negocias con el arrendador o instas un procedimiento judicial, es importante. Lo suyo es seguir pagando porque si no incurres en mora, dejas de cumplir tu obligación en el contrato. Pero si te encuentras en aquella situación en la que no puedes porque no hay manera, no tengo ni un euro para pagar la renta, entonces, vale, paralizas el pago. Lo suyo, lo importante es que desde el mismo momento en el que incides en esa situación, hay que hacer algo. Entonces, hay que adoptar alguna medida, sea empezar a negociar con el arrendador, que se vea algún gesto por tu parte de yo quiero pagar pero no puedo. Entonces, sea una negociación con el arrendador o, si ya la has tenido, pues solicitar unas medidas cautelares o iniciar el procedimiento judicial, pero que se vea que estás haciendo algo para seguir adelante con tu negocio y, por ende, seguir pagando la renta del local. Vale. Entra otra pregunta. Mónica pregunta, me gustaría conocer los plazos de los tribunales en un proceso tanto de medidas cautelares como de demanda alegando la rebus, la cláusula rebus. Esta pregunta debe decir, Mónica, que si tuviésemos la respuesta, vamos, estoy seguro que no estábamos aquí, estábamos forrados. Vamos a ver, lo que intento decir es lo siguiente, fuera de bromas. Una medida cautelar debe ser tratada de forma sumaria. Eso quiere decir que tiene preferencia ante los tribunales, pero no deja de tener un desarrollo procesal, por decirlo así. También va a depender en qué juzgado caiga, si está más o menos saturado, pero insisto que tiene preferencia. Pero lo importante es la presentación de la medida cautelar, porque ahí estás demostrando claramente tu propia buena fe y tu propia actuación, de tal forma que ante un eventual incumplimiento automáticamente pues tienes ahí algo a lo que agarrarte. No obstante, en un procedimiento propio de demanda de rebus, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, va a depender del propio juzgado. Pero ten en cuenta que los efectos van a ser desde la fecha de interposición de la demanda, que es lo que realmente a ti te puede interesar. Y en segundo lugar, yo calculo que en primera instancia un procedimiento de cláusula rebus puede tener directamente, grosso modo, y tómatelo entrecomillado, entre 10 meses, un año fácil. Es importante eso, que las medidas cautelares precisamente se solicitan para, si se cumplen los requisitos de la medida, pues que se aplique desde el mismo momento en el que se solicitan y se resuelve la medida, que esto no quiere decir que luego la sentencia vaya a coincidir y te vayan a dar la razón, pero bueno, por lo menos tú solicitas pongamos por caso, la reducción de la renta y que se te aplique desde el mismo momento en que tú lo solicitas y tienes esta resolución sumaria y ya te dicen, vale, sí, te admitimos las medidas cautelares, entonces te las vamos a aplicar a partir de ahora, sin perjuicio de que luego más adelante te digan, oye, no tienes razón, porque puede ocurrir, no tienes razón y no te aplicamos la cláusula rebus. Y si eventualmente te dicen que sí, pues también se aplica desde el mismo momento en que te admiten las medidas cautelares. De ahí que pongas un procedimiento de medidas cautelares con anterioridad, porque entiendo que esta pregunta lo que pretendes realmente saber es cuánto puede tardar el tribunal en darte una respuesta y si durante todo ese tiempo tienes que seguir pagando el alquiler o incurrir en mora, eventualmente. Ojo, y aparte de eso, y sumando lo que dice Katia, no olvidemos que la medida cautelar se puede presentar incluso acompañada de la demanda. Luego lo que ocurre es que los procedimientos se separan, el procedimiento principal sigue su cauce y el procedimiento de medidas cautelares sigue su cauce sumarial, teniendo presente que el resultado de la medida cautelar no va a prejuzgar el procedimiento principal. Con lo cual puedes presentar la medida cautelar antes o con la demanda. Bueno, pues yo creo que para cumplir plazos, que habíamos dicho que iba a ser una jornada breve de 1 hora, lo vamos a dejar ya aquí. Agradecer a la Fundación Pons, como he dicho al principio, el recibirnos, agradecer a Katia y a Juan por todas las explicaciones que nos han dado. Como os he comentado también al principio, pues bueno, tenemos un acuerdo con Nobil Legal para cualquier duda que tengamos sobre cualquier otro tema. Perdonadme, ponerme la dirección de correo electrónico. Entonces, pues bueno, pues tenéis una dirección de correo electrónico, pues si tenéis alguna otra duda que no hayamos resuelto, que es clientes@novit, terminado en t, legal.com.
Y lo mismo, si tenéis también alguna otra cuestión, alguna otra duda con algún otro tema, que no sea arrendamientos, de algún tema otro jurídico legal o algunos contratos o alguna cosa que creáis que tengáis dudas, que tengáis algún problema con ellos, escribirnos a Acotex para organizar jornadas explicativas en las que os podamos ayudar. Pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, ya nos veremos en próximas jornadas. Gracias a Gracias. vosotros.